existencial. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio sencillo para ilustrar la regla de introducción del existencial. Supongamos que nos dan este secuente para toda V es phi y nos piden que derivemos. Existe una V tal que V es phi, ¿verdad? Anotar ese secuente. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Pues miren, de la siguiente manera. Tengo una hipótesis dada, ¿verdad? Hipótesis dada para toda V. V es phi. Y me están pidiendo, esto depende de sí misma, y me están pidiendo que derive. Existe una V tal que V es phi. Pues mire, si eliminamos el cuantificador universal, ¿cómo lo podemos eliminar? Pues diciendo que hay un objeto A de nuestro universo. A va a nombrar a cualquier, ¿verdad? A es un nombre. Va a nombrar a cualquier objeto de nuestro universo, ¿verdad? Un objeto, ¿verdad? De nuestro universo, un miembro. A nombra a un miembro de nuestro universo. Podríamos decir, bueno, pues A es phi, ¿verdad? Y eliminamos de esa manera este cuantificador universal. La decimos 1 por eliminación del cuantificador universal, ¿verdad? Y este depende de 1, este hipótesis. Eliminamos este cuantificador universal de esta manera, recurriendo a un nombre A. La A que nombra a un objeto cualquiera de nuestro universo. A es un objeto, ¿verdad? Mencionado aquí por A. Y ahora yo, al tener esta expresión, yo puedo decir, bueno, si A, que es un objeto de mi universo, A lo nombra, pues yo puedo decir que existe, ¿verdad? Si A es phi, pues yo puedo decir que existe un objeto V, usando variables, para expresarlo con variables, que existe una V tal que V es phi, ¿verdad? Y esta es de 2 por introducción del existencial, y esta va a depender, ¿verdad?, de la 1. Si hay un objeto A que tiene phi, es phi, entonces existe una V tal que V es phi, ¿verdad? Yo puedo expresarlo de esa manera. Y mire cómo yo, a partir de este tipo de enunciado o expresión, en que aparece una letra aquí A, ¿verdad? Que es A, que dijimos que íbamos a utilizar las letras del principio del alfabeto como constantes individuales para hacer referencia a un objeto, ¿verdad? Un objeto particular, un objeto cualquiera de nuestro universo. Yo puedo introducir entonces el existencial, dado que hay un objeto que tiene phi, pues entonces yo digo que existe una V, una variable tal que esa V es phi. Y ahí está, ¿verdad? Y aquí pongo, ¿verdad? Porque escribo aquí, línea 2, por introducción del cuantificador existencial. Bien, ¿cómo explicamos ahora, verdad, la eliminación del existencial? Bueno, vamos ahora a ese tema. Mire, si va a la página 115, el autor nos dice que hay un patrón de derivación, ¿verdad?, al momento de aplicar eliminación del cuantificador existencial. Dice, el patrón de derivación será dada
E, existe una X tal que X es F. Dado que usted va a encontrar en su ejercicio un enunciado de este tipo, ¿verdad?, con el cuantificador existencial, y dado que G, ¿verdad?, se sigue de la hipótesis FB, dado que usted va a poder concluir G, ¿verdad?, esto es una G, de una hipótesis que usted va a introducir, FB, esto va a ser una hipótesis. Cuando hagamos los ejercicios se va a dar cuenta de que es una hipótesis auxiliar que vamos a introducir teniendo, ¿verdad?, esta expresión o este enunciado existencial, ¿verdad? En el ejercicio vamos a introducir una hipótesis diciendo, como dice que existe una X tal que X es F, pues vamos a introducir una hipótesis auxiliar recurriendo, ¿verdad?, a una hipótesis, a una letra, ¿verdad? En este caso B. B nombra a un objeto cualquiera de nuestro universo, ¿verdad? B, vamos a decir que B, ese objeto, tiene F. Si nosotros logramos en la derivación llegar a la conclusión G, ¿verdad?, que es lo que queremos derivar, ¿verdad?, si lo logramos, acabamos, ¿verdad?, el ejercicio. Si logramos llegar a G, que es la conclusión, lo que queremos concluir, ¿verdad? Esto se entiende mejor, todo lo que está diciendo aquí el autor se entiende mejor con un ejercicio de práctica. Vamos a hacerlo con ejercicio de práctica para que usted entienda. En la página 116 dice: si existe por lo menos un objeto en el universo del discurso que tiene la propiedad F y se puede demostrar que una conclusión G se sigue de la hipótesis de un objeto arbitrariamente seleccionado, que en este caso fue B, ¿verdad?, seleccionado, se puede sostener, ¿verdad?, en esa hipótesis, esto es una hipótesis, que B tiene F, es F, entonces sabemos que G se cumple, como en la eliminación de la disyunción, la conclusión G de la aplicación de eliminación del existencial, que esta es la que vamos a utilizar. Vamos a tratar de este enunciado existencial, ¿verdad?, y vamos a tratar de eliminar ese existencial para establecer otro. Dice, depende de toda hipótesis de la que dependa, existe una X tal que XF, y de toda hipótesis usando para derivar aquí a partir del disyunto típico. Esta hipótesis auxiliar que vamos a introducir en los ejercicios le vamos a llamar el disyunto típico, ¿ok? Típico, disyunto típico. Aparte, eso es un concepto de Lemon. Típico, aparte del disyunto típico mismo. A la derecha citaremos la línea, es decir, en la parte de la justificación, en la columna de justificación, la línea en que ocurre ese existencial que vamos a tratar de eliminar para llegar a la conclusión. La línea en que se introduce el disyunto típico, cuando usted diga, pues introduzco esta hipótesis de BFB, donde B es el nombre de un objeto, ¿verdad?, de mi universo, que se llama B, lo vamos a llamar B, lo vamos a nombrar B, y digo que tiene la propiedad F. La línea en que aparezca esta hipótesis, primero, en que aparezca este enunciado existencial, la línea en que aparezca, luego la hipótesis auxiliar que usted va a introducir, y la línea en que llega a G. Esas tres líneas usted me las va a tener que escribir en la columna D, esas tres líneas de justificación con la regla que aplica, que es la eliminación del existencial. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda. Voy a borrar. Bien.
vamos a seguir ahora con este ejercicio. Supongamos que nos dan este secuente. Mira este secuente. Nos dice el ejercicio. Estoy en la página 116. Esto aparece en la página 116. El ejercicio número 6. Nos dan este secuente. Para toda V, si V es phi, entonces V es psi. En su página 116 usted ya tiene el secuente. Yo voy a escribir las hipótesis que aparecen en el secuente, ¿verdad? Y que vamos a poner aquí, esta es la 1 y la dependencia pues de sí misma. Aparece otra hipótesis en el secuente. Yo estoy ya escribiendo las hipótesis en el ejercicio, ¿ok? Aparece este enunciado. Existe una V, existe, ¿verdad? Existe V, existe una V tal que V es phi, ¿verdad? Existe una V tal que V es phi, y esto también es una hipótesis que depende de sí misma. ¿Cuál es? Y me está pidiendo, fíjese que me está pidiendo que yo concluya que existe una V, eso es lo que queremos concluir, que existe una V tal que V es psi. Esto es lo que queremos concluir. La pregunta es cómo vamos a llegar a esta conclusión. Pues mire, fíjese que tiene un cuantificador universal en la primera hipótesis, en la segunda hipótesis tiene un cuantificador existencial. Y aquí la conclusión es un enunciado en que encontramos un cuantificador universal. Recomendación: vamos a trabajar el ejercicio tomando en cuenta lo que dice este enunciado aquí que tiene un cuantificador existencial. Si me está diciendo que existe una V tal que V es phi, pues nosotros vamos a establecer entonces una hipótesis auxiliar diciendo, bueno, pues si existe una V tal que V es phi, yo voy a introducir una hipótesis auxiliar que sostenga que existe una A, vamos a usar A para nombrar un objeto. A, aquí en la línea 3, yo voy a decir, pues hay un A, un objeto A que tiene phi, y esto es mi hipótesis auxiliar, ¿verdad? Fíjense que esto lo estamos diciendo a partir de esto, estamos tomando en cuenta lo que me está diciendo este enunciado aquí con este cuantificador existencial. Me está diciendo que existe una V que tal que V es phi. Pues si existe una V que es una variable, pues yo voy a introducir una hipótesis auxiliar y voy a decir que esa V aquí representa a A, que A es un objeto, ¿verdad? Nombrado aquí, ¿verdad? Por A, que tiene phi, la propiedad phi. A, ese objeto, tiene phi. Esa es mi hipótesis, pues ese es el objeto phi, A que tiene phi, ¿verdad? Ese es el objeto A, tiene phi. Pero mire lo que dice aquí en el universal, dice para toda V, porque, ¿verdad? Mire, esto está, me está diciendo que para toda V, aquí el existencial, para toda V tiene phi, pero me está diciendo para toda V, si V es phi, entonces V es psi. Pues entonces, pues vamos a eliminar entonces este cuantificador universal. ¿Cómo lo hacemos? Pues diciendo que A, ¿verdad? En vez de utilizar la variable V, vamos a seguir usando nuestro objeto A, que lo hemos nombrado con A. Vamos a decir que si A es phi, por lo que me está diciendo aquí el universal, ¿verdad? Este enunciado universal, si A es phi, entonces A es psi, ¿verdad? Y este es de 1 por eliminación del universal, ¿verdad? Este depende de sí mismo.
Y esta 4 la estoy sacando, depende, ¿verdad? Como la saqué de 1, depende de la hipótesis 1. ¿Verdad? Muy bien, ahora, recuerden que esto es lo que queremos concluir. Ahora, fíjense que tengo aquí A es sí y aquí este condicional. Si A es sí, entonces A es sí. Pues, por modus ponens, yo puedo decir, pues entonces por modus ponens A es, yo puedo decir A es sí. Y esta es de 3, 4 por modus ponens, ¿verdad? Y esta depende aquí de la hipótesis 1, ¿verdad? Porque recuerda que esto usted lo está sacando de acá por eliminación de este cuantificador universal, de este enunciado universal. Usted lo elimina, usted tiene 4, por tanto depende de 1. Y también uso la 3, la hipótesis de la línea 3, hipótesis auxiliar. Bien, ahora fíjense que usted llegó aquí en 5, en la línea 5. En la línea 5, usted está diciendo A es sí. Si A es sí, yo puedo decir que existe una V tal que V es sí. Yo lo puedo expresar de esa manera, ¿verdad? Introduciendo un cuantificador existencial, introduciendo el cuantificador existencial, yo podría decir, bueno, pues yo puedo decir entonces que existe una V tal que V es, ¿verdad? Voy a poner esto más chiquito, aquí, tal que V es phi, y esto es de 5 por introducción del existencial. Y esta va a depender de la 1 y de la 3 también, ¿verdad? Fíjense que ya pude aquí decir puedo decir que introduciendo el existencial se obtiene, existe una V tal que V, no es sí, sí, existe una V tal que V es sí, ¿verdad? De esta que está aquí de la 5, ¿verdad? Existe una V tal que V es sí. Fíjense que ya lo pude establecer, lo pude expresar, ese enunciado. Porque yo puedo decir, pues mira, si es así, yo puedo decir en la línea 7, finalmente, que por eliminación de un existencial, ¿cuál? De este que está aquí, de este fue que logramos, introduciendo esta hipótesis auxiliar, que esta hipótesis auxiliar es nuestro disyunto típico, ¿verdad? Lo que le llamaremos el disyunto típico que vamos a introducir como hipótesis para derivar, ¿verdad? Que sería G en la aplicación de nuestro autor, que le llama G. Esta expresión aquí con este cuantificador existencial, este enunciado, V, existe una V tal que V es sí. Fíjense cómo logramos de la hipótesis auxiliar, nuestro disyunto típico, logramos derivar este enunciado con cuantificador existencial. Como lo logramos, pues que se impone una conclusión a partir de la eliminación, ¿verdad?, de nuestro cuantificador existencial de aquí, porque esta fue la que utilizamos. Desde la 2 comenzamos a hacer toda esta derivación eliminando, ¿verdad?, ese cuantificador. Pero decimos entonces, en 7, ¿qué concluimos? Concluimos que existe una V tal que esa V es sí, ¿verdad? Y ahora, como aquí lo que vamos a expresar es la eliminación de nuestro cuantificador existencial. Recuerda que estamos eliminando desde 2 aquí. Pues yo voy a decir, bueno, comenzamos en 2, en que aparece, ¿verdad?, ese enunciado que vamos a eliminar esa existencial. Vamos a decir 2. Mencionamos también aquí en la columna de justificación, mencionamos nuestro disyunto típico, nuestra hipótesis introducida, que fue la línea 3, y vamos a mencionar la línea 6, en que aparece, ¿verdad?, lo que sería G en la explicación del autor, es decir, lo que logramos derivar, concluir. 6. Por eliminación del existencial, llegamos a nuestra conclusión. Y las dependencias unidos. ¿Ok?
Bueno, hagan, ¿verdad? El ejercicio 7 que aparece en la página 117. Inténtelo, ¿verdad? Inténtelo para que se entiendan mejor, ¿verdad? Este tema. Buen día.